Es importante reconocer eso. Abel, sin embargo, fue obediente. Abel trajo esa oveja y Dios tuvo respeto sobre el sacrificio de Abel. Pero Dios rechazó el sacrificio de Caín. Yo quiero que entiendas, Caín no era pastor. Caín no cuidaba de las ovejas. Caín tenía que ir a su hermano Abel y pedirle a él que le diese una oveja. Y el orgullo de él no lo llevaba a pedirle nada a su hermano. El primer gran pecado grabado en la historia bíblica no es cuando el hombre, bueno, sí, ese es el gran pecado, cuando el hombre pecó, pero digo, el gran pecado con consecuencias inmediatas fue cuando Caín mató a su propio hermano. Y sabes que ese conflicto se trataba acerca del asunto de la adoración. ¿Cómo tú decides adorar a Dios? Algunos dicen, puedes ofrecer cualquier sacrificio. Otros dicen, hay que ofrecerle a Dios el sacrificio que Él pide. Algunos dicen, cualquier día se puede adorar a Dios. Otros dicen, no, la palabra de Dios es específico. Algunos adoran a Dios en viernes, otros adoran a Dios el domingo. Hay un pequeño pueblo que adora a Dios el día sábado. ¿Cuál es el día verdadero? La palabra de Dios nos enseña. Y por envidia a Abel, por haber obedecer la palabra de Dios, por haberse fiel a Dios, el hermano se alzó contra él y lo mató. El primer asesinato en la historia de este mundo fue sobre el asunto de la adoración. ¿Sabes? Yo tengo por buena fuente que el último asesinato aquí en este mundo será por el asunto de la adoración a Dios también. Vendrá un momento donde se efectuará la marca de la bestia. Y todo aquel que se oponga, todo aquel que no doble sus rodillas a las exigencias, a las demandas, a las leyes universales, serán merecedores ¿de qué? De la muerte. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Nosotros como pueblo de Dios conocemos estas verdades. Es fácil decirlo aquí cuando estamos sentados y cómodos y felices. Es otra cosa cuando estamos allá en la calle y verdaderamente tenemos la amenaza. Es una cosa decirlo ahora cuando no hay nada que nos opone. Es otra cosa cuando estás en un país donde todo el sistema, toda la política y toda la sociedad está en contra tuya. Yo quisiera tener la oportunidad de pedir al pastor Edgar y a su esposa Ruth que pudiesen compartir las pruebas que ellos personalmente han enfrentado allá en Cuba por simplemente ser adventistas del séptimo día. Cosas como las que ustedes han leído en Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 5 y Daniel capítulo 6. Diferentes experiencias en el cual verdaderamente hay un sistema que está completamente opuesto y en contra de todos los principios que tú mantienes y guardas. Familia, por serle fiel a Dios, por haber ofrecido el sacrificio que Dios ordenó, ¿a dónde llegó a parar Abel? ¿Qué produjo la fe de Abel en él? Dígalo. ¿Qué produjo? ¿Cuál fue el resultado de su lealtad a Dios? Su hermano se alzó contra él y lo mató. Ahora, ¿ustedes creen que la fe debe de producir esos resultados, sí o no? No. Ahora, están allí en Hebreos 11, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 5. Mira el versículo 5. Por la fe, ¿quién? ¿Fue qué cosa? Para no ver qué. Espérese.
Por la fe, Enoc fue traspuesto para ¿qué? No ver la muerte. ¿Cómo puede ser esto? Espérese un momento. La fe de Abel lo llevó a la, y la fe de Enoc lo llevó a la. Explícame usted eso. ¿Cuál es la diferencia entre la fe de Abel y la fe de Enoc? ¿O acaso Enoc tenía una relación más íntima con Dios? ¿Acaso Enoc fue más leal a Dios? ¿Acaso Abel no, aunque dice la palabra de Dios que agradó a Dios, pero en realidad no es suficiente para merecer la vida eterna? ¿Cómo usted puede reconciliar esta experiencia de uno tener fe y lo lleva a la muerte y otro tener fe y lo lleva a la vida eterna? Explíqueme usted eso. Es bajo ese contexto entonces que nosotros venimos al versículo 6. Note lo que dice el versículo 6. Y sin fe es ¿qué cosa? Imposible ¿qué cosa? ¿Agradar a quién? A Dios. Tú no puedes agradar a Dios sin fe. Y tú no puedes tener fe si tú no sabes lo que la fe es. Mira lo importante que es nosotros comprender no solamente la teoría. Sí, la fe es la esperanza, no, la certeza de lo que se espera y la confianza y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo uno puede tener? No estoy sugiriendo de tener un concepto de la fe así, porque eso no es un concepto práctico, algo real, algo que yo puedo entender y poner en práctica. Tenemos que entender verdaderamente lo que la fe es y lo que la fe no es, porque mira la fe como produce en uno un resultado y en otro produce un resultado completamente opuesto. Entonces, esto es un poquito más complicado. ¿Me regalan 10 minutos? Los voy a tomar anyways. Mira esto. Vamos al versículo 7. Mira esto. Versículo 7. ¿Estamos en cuál libro? Hebreos 11. Nota. Por la fe Noé, dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su, ¿qué cosa? Familia. Noé tuvo fe en la palabra de Dios. Dios vino a Noé y le dice, Noé, mira, yo voy a causar que llueva en la tierra y voy a inundar la tierra entera. Y yo pienso que Noé dijo, espérate, que baja, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que es llover? ¿Qué es lo que es un diluvio? No entiendo. Dios de alguna manera le dejó entender. Él tenía un concepto real de lo que iba a acontecer, pero él nunca había visto nada semejante. El hecho de que él comenzó a edificar ese arca nos implica la respuesta o la fe en acción. Él se movió 120 años antes de la primera gota caer. That's a long time. Eso es un tiempo largo. ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que a Noé responder a algo tan absurdo? Algo tan ridículo, algo tan fuera de las posibilidades de la naturaleza de acuerdo a su entendimiento en aquel tiempo. Pero ¿qué nos enseña este versículo? Para no entrar en muchos detalles. Pedí 10 minutos y no, le prometo que no voy a tomar más de esos 30 minutos. Dice, Abel tiene fe, lo lleva a la muerte. Enoc tiene fe, lo lleva a la vida eterna. Dije Noé, I meant to say Enoc. Enoc tiene fe y en la vida eterna. Noé, por su fe, ¿qué hizo? Bueno, se quedó vivo mientras todos fueron llevados a la muerte, ¿verdad? ¿Están conmigo? Ok, esto va a ser un poquito más. Oye, ¿por qué esto me hace esto? Vamos al versículo. Sí, por la fe Abraham, versículo 8.
Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir para el lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber qué cosa, a dónde iba. Por la fe, Abraham sale. Por la fe, Noé se queda. Por la fe, Enoc vive. Y por la fe, Abel muere. No, esto se pone aún más sabroso. Mira esto. Brinca al versículo, déjame ver. 11. Ok, versículo 11. Están leyendo las notas. Y a mí me encanta el versículo 11. Yo le doy gracias a Dios por el versículo 11 del libro de Hebreo. Capítulo 11. Porque si tú no te encuentras identificado con ningún personaje en la sala de los héroes de la fe, tú te puedes identificar con Sara. Por lo menos yo sí. ¿Por qué? Mira lo que dice. Mira lo que dice. ¿Versículo cuál? 11. Por la fe, nota, por la fe, también la misma Sara. Vamos a leerlo completo. Por la fe, era estéril, siendo estéril, recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de edad.